Hola y bienvenido a esta presentación Entendiendo la relación de onda estacionaria, BSW, BR o ROE y pérdida de retorno. En esta breve presentación discutiremos los conceptos técnicos detrás de la relación de onda estacionaria de tensión y la pérdida de retorno, así como también cómo se miden estos parámetros. Tanto la ROE como la pérdida de retorno están relacionadas con la transferencia de potencia de radiofrecuencia, y la transferencia eficiente de potencia es una de las características importantes en los sistemas RF. La máxima transferencia de potencia de RF se produce cuando la fuente de potencia de RF y la carga tienen impedancias que están emparejadas o adaptadas. En este caso ideal, toda la potencia de RF de la fuente es absorbida por la carga. En la mayoría de los casos, esto es el objetivo. La impedancia estándar en el mundo de la RF suele ser de 50 ohms, pero también se encontrará con sistemas que utilizan 75 ohms, por ejemplo, en la televisión por cable. Entonces, ¿qué sucede si hay una desadaptación o una diferencia entre las impedancias de la fuente y de la carga? En este caso, la desadaptación de impedancia hace que parte de la potencia de la fuente o la potencia directa se refleje desde la carga hacia la fuente. Esta potencia se denomina potencia reflejada o inversa. Usaremos ambos términos indistintamente en esta presentación. La potencia reflejada es casi siempre indeseable. Existen muy pocos casos en los que necesitamos que se reflejara cualquier potencia desde la carga hacia la fuente. Hasta ahora, hemos mostrado nuestras impedancias como valores puramente resistivos. En la realidad, cada impedancia de carga es una impedancia compleja que consta de una parte resistiva real y una parte reactiva imaginaria. Una impedancia compleja es adaptada por su llamado conjugado complejo, en el que el signo de la parte imaginaria se invierte. Llegados a este punto, probablemente sería bueno hacer una breve pausa para repasar sobre la impedancia. Recuerde que una impedancia Z es un valor complejo que consta de dos partes. Una resistencia, R, que no cambia con la frecuencia, y una reactancia, X, que sí varía con la frecuencia. La reactancia puede ser del tipo reactancia capacitiva e inductiva. Estas reactancias suelen ser creadas por condensadores e inductores. Nuestra impedancia compleja tiene una magnitud y una dirección. Es muy importante recordar que debido a la reactancia, la impedancia total varía según la frecuencia. Pero ¿cuánto varía la impedancia según la frecuencia? Eso depende de la carga. Una carga ficticia o carga fantasma, por ejemplo, es una carga muy resistiva que está diseñada para tener una impedancia constante en un amplio rango de frecuencias. La mayoría de las antenas tienen una impedancia que cambia sustancialmente con la frecuencia. Por esta razón, la mayoría de las antenas tienen un rango de frecuencia especificado en el que pueden o deben ser utilizadas. Tenga en cuenta también que la impedancia de las antenas en el mundo real también depende de la ubicación de la antena en relación con un plano de tierra u otros objetos cercanos. Por lo tanto, si usáramos nuestra carga ficticia mayoritariamente resistiva, el nivel de potencia reflejada seguiría siendo bajo y aproximadamente el mismo incluso cuando cambiamos la frecuencia de 100 MHz a 200 MHz, 500 MHz o incluso a GHz. Sin embargo, si usamos nuestra antena como carga, el nivel de potencia reflejada será una función de la frecuencia. La mayoría de los dispositivos del mundo real se encuentran en algún punto entre estos dos casos un poco extremos, la de no variación de impedancia por frecuencia y la de gran variación de impedancia por frecuencia. Así que claramente es importante que tengamos alguna forma de cuantificar el nivel de potencia inversa o reflejada, y en la mayoría de los casos queremos hacerlo en relación con el nivel de potencia directa. En realidad hay dos formas diferentes de cuantificar esta relación. Una es la pérdida de retorno y la otra la relación de onda estacionaria de tensión, comúnmente llamada BSWR o BSWR. Empecemos por analizar la pérdida de retorno. La pérdida de retorno no es más que la diferencia en dB entre la potencia transmitida y la potencia reflejada. En otras palabras, la potencia directa menos la reflejada es igual a la pérdida de retorno. Por ejemplo, si nuestra potencia directa es 50 dBm y nuestra potencia reflejada es 10 dBm, tenemos una pérdida de retorno de 40 dB. Los valores más altos para la pérdida de retorno significan que se refleja menos potencia, por lo que generalmente queremos que la pérdida de retorno sea lo más grande posible.
La pérdida de retorno siempre debe ser un número positivo, ya que el nivel de potencia reflejada es siempre menor que el nivel de potencia directa. Incluso en el caso de una carga que refleje el 100% de la potencia directa, se perderá algo de potencia a lo largo del canal de transmisión desde la fuente hasta la carga y viceversa. La otra cantidad utilizada para medir o cuantificar el nivel de potencia reflejada en relación con el nivel de potencia directa es la relación de onda estacionaria de tensión. Aquí la traza azul es la tensión de onda directa, la traza roja es la tensión de la onda reflejada y la traza de tono violeta es la tensión combinada en la línea. Tenga en cuenta que las amplitudes de la tensión directa e inversa permanecen constantes, pero la amplitud de la traza de tensión combinada aumenta y disminuye con el tiempo, creando lo que se conoce como una onda estacionaria. La relación de onda estacionaria de tensión es simplemente la relación entre la tensión máxima y mínima en nuestra onda estacionaria. En este ejemplo, el valor máximo es 3 y el valor mínimo es 1, por lo que tenemos una ROE de tensión de 3. Tenga en cuenta que algunas personas, especialmente los aficionados, se refieren a VSWR simplemente como SWR. Tenga en cuenta también que las relaciones de corriente son las mismas que las relaciones de tensión, aunque nadie se refiere a la medición de CSWR. Hace un tiempo la ROE se calculaba midiendo físicamente las tensiones en diferentes puntos a lo largo de la línea de transmisión, pero hoy en día la ROE se puede medir y calcular automáticamente utilizando un analizador vectorial de red. Matemáticamente calculamos la ROE con el coeficiente de reflexión gamma. Este coeficiente es una función de la impedancia de carga Z sub L y la impedancia de la fuente o estándar Z sub 0. No olvide que estas impedancias son valores complejos que dependen de la frecuencia. Una vez que tenemos gamma, VSWR se calcula reemplazando gamma en otra ecuación simple. También podemos convertir fácilmente entre VSWR y pérdida de retorno. Ahora que sabemos cómo calcular la ROE de tensión, veamos lo que sucede a medida que aumenta la ROE. Si las impedancias de la fuente y de la carga coinciden, entonces la ROE es 1 y no tenemos potencia reflejada. Aquí toda la potencia es absorbida por la carga y nada de ella se refleja hacia la fuente. Con una ROE de 1,5 solo se refleja el 4% de la potencia total. En el momento en que llegamos a una ROE de 3.0, una cuarta parte de la potencia directa se refleja de nuevo hacia la fuente. Esto sigue siendo aceptable para muchas aplicaciones, pero el porcentaje de potencia reflejada aumenta drásticamente a medida que aumenta aún más la ROE. Con una ROE de 6, solo aproximadamente la mitad de la potencia directa es absorbida por la carga y el resto de la potencia directa se refleja hacia la fuente. Con ROE igual a 10, 2/3 de la potencia directa se refleja en la carga hacia la fuente. Hay dos casos especiales que deberíamos discutir en términos de ROE. El primero de ellos es un cortocircuito. En este caso, la impedancia de carga es igual a 0 y el coeficiente de reflexión es igual a -1. En el caso de un circuito abierto, la impedancia de carga es infinita y gamma es igual a 1. Si introduce 1 o -1 en la ecuación de ROE, obtendrá el mismo resultado. Un ROE infinito significa el 100% de la potencia directa refleja a la fuente. Este valor de ROE no es deseado ni esperado. Dejando a un lado estos dos casos extremos, ¿qué hacemos con la potencia reflejada en general? Una forma de minimizar el nivel de potencia reflejada es colocar una red de sintonización o adaptación entre la fuente y la carga. La red de adaptación contiene impedancias, generalmente en forma de capacitancia e inductancia, diseñadas de tal manera que la adición de esta impedancia permite adaptar la impedancia de carga con la impedancia de la fuente. En este ejemplo, queremos transformar nuestra impedancia de carga compleja para que coincida con la impedancia de fuente de 50 ohms resistivo. Al seleccionar los valores apropiados en esta red de adaptación, podemos cambiar la impedancia de carga general para que se adapte con la impedancia de la fuente. Otra forma de reducir el nivel de potencia reflejada es reducir el nivel de potencia transmitida. Esto se denomina retroceso, fallback, y se utiliza principalmente en fuentes de mayor potencia como los amplificadores de banda ancha. La principal aplicación del retroceso o fallback es proteger la fuente de altos niveles de potencia reflejada que pueden causar degradación del rendimiento e incluso daños físicos permanentes en algunos casos. Por ejemplo, supongamos que nuestra fuente tiene un nivel de potencia reflejada máxima permitida de 40 vatios.
Si el nivel de desadaptación es bajo de ROE igual a 1.5, entonces con 100 vatios de potencia directa solo 4 vatios se reflejarán hacia nuestra fuente. Si la ROE aumentara a un valor de 6, la potencia reflejada será de 50 vatios, superando el límite. Al reducir la potencia de transmisión a 80 vatios, el nivel de potencia reflejada ahora se encuentra dentro del límite seguro. Resumamos lo que hemos aprendido. La transferencia máxima de potencia de RF ocurre cuando la impedancia de la fuente y la carga coinciden. Las impedancias son valores complejos que dependen de la frecuencia, y por lo tanto, una impedancia dada se corresponde con su conjugado complejo que obtenemos invirtiendo el signo de la reactancia o parte imaginaria de la impedancia. Una desadaptación entre la fuente y la carga causa que parte de la potencia transmitida o directa sea reflejada por la carga y devuelta a la fuente. Cuanto mayor sea el grado de desadaptación o desajuste, mayor será el nivel de reflexiones. Podemos cuantificar la cantidad de potencia reflejada como pérdida de retorno o como la relación de onda estacionaria de tensión ROE. La conversión entre estas dos cantidades es muy sencilla. Las desadaptaciones de impedancias y reflexiones son frecuentes, y las dos formas principales de reducir la potencia reflejada son el uso de redes adaptadoras y el retroceso o fallback. Con esto concluye nuestra presentación, entendiendo la ROE y la pérdida de retorno. Gracias por vernos.